Cobertura especial de Actualidad Radio por la crisis entre Ucrania y Rusia. Análisis completo y detalles de cómo impacta esta situación. 2:06 PM. Bueno, ya nos están diciendo que está impactando la economía, que es poco predecible lo que pueda suceder, el impacto que está teniendo también en proveer los granos, sobre todo en los países africanos que se van a ver afectados. Eso por el lado económico, pero por el lado de la destrucción y lo que se ha estado reportando, hoy se conocía un informe que señalaba que hay más bajas de las que el registro que se lleva por parte de las Naciones Unidas en cuanto a los ucranianos. Por otro lado, también ahora están indicando que Bielorrusia dice que va a desplegar tropas especiales cerca de la frontera con Ucrania. Mucha era la expectativa de lo que iba a decir ayer Putin, pero básicamente lo que está indicando es que va a seguir en esa ofensiva. Y a propósito, hay algunos que están conversando y que están analizando también hacia dónde va Vladimir Putin, y algunos están señalando que ya se dio cuenta que no va a ganar la guerra y habría que buscar una salida, que ese es el gran interrogante. ¿Cuál sería esa salida? Y volvió a utilizar, a propósito, se produjeron ataques en Odessa con misiles hipersónicos. Vamos a saludar a César Sabas, experto en geopolítica y conductor del programa Estrategus de Contrapoder en YouTube. ¿Cómo estás, César? ¿Cómo te ha ido? Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Muchas gracias a ustedes por el espacio. Con todos estos titulares, ¿qué sigue ahora? ¿Es cierto que Putin está pensando que no va a ganar la guerra, o él sigue con esa estrategia que tiene, que ataca, destruye, se retira, busca otra área, vuelve, ataca y destruye, y al final, porque hoy también se reportaba que un territorio que se supone que tenían en control los rusos, parece que se produjo una ofensiva ucraniana? ¿Qué es cuál es tu perspectiva de lo que está pasando? No, Putin no se puede echar para atrás, porque esto va incluso más allá de Putin. El ejército ruso, de hecho, el sistema ruso no es tan cerrado como el chino, así que da ciertos márgenes de expresión, Okay. tanto de la ciudadanía como del ejército. Y los únicos márgenes de expresión que se oyen es precisamente para intensificar el conflicto. De hecho, el ejército como tal, quiere una declaración formal de guerra y ha hecho una presión para que Putin la haga. A estas alturas, lo que se ha visto entre los comentarios de los militares es que ningún acuerdo que no implique la cesión por parte de Ucrania de toda la salida al Mar Negro, esto incluye llegar hasta Odessa, es decir, territorio que los rusos todavía no controlan, va a ser aceptado por el ejército ruso. Entonces no es que Putin, digamos, va a buscar una salida negociada, porque sencillamente no puede. Y Zelensky tampoco puede buscar ninguna salida negociada, porque es que él ha perdido mucho más territorio del que tenía antes de la invasión del 24 de febrero. Antes del 24 de febrero, Rusia lo único que pedía era digamos, la neutralidad de Ucrania, que no se metiera en la OTAN y que respetara los acuerdos de Minsk. Después reconoció Rusia al Donbass como independiente, entonces ya era no meterse en la OTAN y el Donbass como independiente. Pero es que ahora tiene a toda una región que se llama Gerson y casi toda otra región que se llama Zaporilla en manos de los rusos, que ya están procediendo poco a poco a darle la ciudadanía a los ucranianos que habitan en esos territorios, le están dando la ciudadanía rusa. Con eso le quitarían la salida al mar de Azov a Ucrania, y perdería un puerto importantísimo en el Mar Negro, que es Gerson. Es decir, Zelensky no puede aceptar esta situación. Entonces estamos en un punto muerto en el cual no hay salida negociada. Lo que piden los rusos, Zelensky no lo puede dar, y lo único que puede dar Zelensky, Putin tampoco lo puede dar. Y de paso, Putin está presionado por su gente para intensificar más aún el conflicto. En Occidente vemos a Putin como el más radical de Rusia, pero él no es el más radical de Rusia. Hay sectores dentro del gobierno ruso que son mucho, pero mucho más radicales que Putin. Pero ahora, y vamos a desmenuzar algunos de estos titulares que están aquí, porque es que esa es otra de las cosas que uno tiene que ir determinando, ¿no? ¿Quién está diciendo que ese famoso Ministerio de Desinformación? Yo creo que aquí en esta guerra ha sido desplegado con mucha evidencia, porque una de las cosas que se mencionaba incluso hasta creo que en unos briefings del Pentágono era que había muchos militares rusos que no estaban obedeciendo las órdenes y que no querían pelear. Entonces eso contrasta con lo que tú estás diciendo, que hay algunos que quieren que declare la guerra oficialmente.
Sí, sí, no, sí, sí se ha dado, generalmente no son militares rusos, de hecho, los militares que están desmoralizados, que muchas veces se han rendido, ni siquiera son rusos, son ucranianos. Estamos hablando de los separatistas del Donbass, de Lugansk y de Donetsk, que fueron desplegados, sobre todo en el área de Kharkov, para, digamos, mantener al ejército ucraniano ahí digamos, estático y no poder irse hacia el Donbass. Los altos mandos militares es otra cosa. Ellos sí están a favor de intensificar el conflicto, y no solamente los altos mandos militares, los otros organismos de seguridad, por ejemplo, la inteligencia de Rusia, los servicios de inteligencia, toda esta élite que nosotros llamamos los siloviki. Los siloviki son, por ejemplo, el alto mando militar, el ministro de Relaciones Exteriores, el ministro del Interior, los que son graduados de la antigua KGB, son ellos los que dirigen a Rusia. Y ellos quieren intensificar más aún el conflicto. Entonces, cuando me habla el Pentágono de que estos militares, que algunos están desmoralizados, sí, pero estamos hablando de militares de bajo rango y que muchas veces ni siquiera son rusos, sino ucranianos. Y ahora, también la semana pasada se estaba indicando que de hecho que estaban diciendo que estaban cuestionando la filtración de información de aquí de los Estados Unidos porque salían reportes que decían que información de inteligencia que le suministró Estados Unidos a los ucranianos ayudó a matar a varios generales rusos y por otro lado también esta embarcación que era supuestamente emblemática para Rusia y que también terminó siendo hundida. Sí, sí, la inteligencia norteamericana ha jugado un papel clave para los ucranianos. Les están suministrando información en tiempo real constante sobre todos los movimientos rusos que hay. Los norteamericanos tienen no solamente sus satélites militares, sino tienen toda la red de satélites privados norteamericanos que por ley el Pentágono puede exigirle que les pase información. Estamos hablando, por ejemplo, de Google o de Starlink. Entonces, claro, esto ha jugado un papel fundamental, importantísimo, a la hora de, digamos, ver cómo hacer las contraofensivas ucranianas. Entonces, por ejemplo, los norteamericanos les están diciendo que están monitoreando todo el tiempo el campo de batalla, le dicen a los ucranianos en qué parte los rusos, por ejemplo, están desconcentrando sus tropas para que ellos puedan, los ucranianos, hacer precisamente ahí una contraofensiva. Y esa es la, digamos, en los contragolpes que han dado en Kharkov, que fue lo que tú comentaste en estos momentos, que digamos en zonas donde los rusos se han ido retirando, pues vienen los ucranianos a retomarlo. Esto es lo que se llama una guerra de maniobra. Digamos, los rusos dicen, entro por aquí, no, por aquí me es más difícil, mejor me desconcentro y me voy para allá, para otro lugar, y los ucranianos están haciendo exactamente lo mismo. Pero ahora, Pero ¿Putin claro, sí para sabe los para dónde va? ucranianos, Es decir, o ¿ah? es Putin sí sabe para dónde va, es decir, los rusos sí saben para dónde van, o es que se han encontrado con la resistencia y le ha tocado reagruparse. Porque esa es otra de las expresiones que estamos escuchando. No, la primera fase, ellos intentaron, digamos, a través de llegar a Kiev, digamos, estamos Ujú. hablando de finales de febrero, ellos pensaron que se iban a encontrar con muy poca resistencia y la idea era presionar para, digamos, el fin del gobierno de Zelensky e instalar un gobierno pro-ruso. Eso no se cumple. Entonces ahí tienen que cambiar los objetivos, pero hasta los momentos, digamos, desde el punto de vista militar, lo que hemos visto es que los rusos se están concentrando en el Donbass. Ahora, ¿por dónde van bajando en el Donbass? Eso es otra cosa. En el campo de batalla lo van viendo, pero han hecho algunos avances. Por ejemplo, en la ciudad de Popasna, que es una ciudad extremadamente fortificada en el Donbass, hace 2 días que ya fue tomada por los rusos. Entonces, si bien en el mapa es un avance mínimo, a nivel desde el punto de vista táctico y militar es un avance importante, porque es una ciudad fortificada, la cual estaba siendo defendida por los ucranianos. El que los ucranianos al final se hayan retirado de esa ciudad fortificada, es decir, que era cómoda para ellos defender, también quiere decir que sus reservas se están viendo limitadas. Pero, o sea, la joya de la corona en este momento para él sería Odessa, pero es más difícil. ¿Y ellos tienen un bloqueo también de ese puerto, los rusos? Sí, de hecho, la joya, claro, la joya de la corona es Odessa, no solamente para Putin, sino para toda, digamos, el público prorruso. Odessa es una ciudad muy importante dentro de la mentalidad rusa. Es la ciudad fundada por Catalina la Grande.
y era la antigua capital de la región de la Nueva Rusia. Nueva Rusia es todo el sur de Ucrania. Los rusos sí piensan a ir para allá, y de hecho un funcionario del Pentágono lo acaba de confirmar, que ellos consideran que todavía ese es el objetivo de Putin, después de la batalla del Donbass. Ahora, yo no sé cuánto se va a demorar la batalla del Donbass, está siendo una batalla muy dura, pero también es que en el Donbass está el grueso del ejército ucraniano y lo más profesional del ejército ucraniano. Es decir, dependiendo de cómo se define el Donbass, puede definirse todo el resto del mapa político ucraniano. Entonces, actualmente sí hay un bloqueo naval, se hacía a través de los buques, pues los ucranianos tienen unos misiles antibuques llamados los Neptuno, que son de fabricación nacional, y gracias a esos misiles, pues hundieron el buque Moskva, que es un buque muy grande, con capacidad antiaérea. Entonces los rusos retiraron esos buques. Pues los ucranianos evidentemente prendieron la fiesta porque ya el puerto se iba a desbloquear. La fiesta duró muy poco porque se dieron cuenta que Putin continuaba el bloqueo, ya no a través de buques, sino a través de los submarinos. Y en estos momentos Ucrania no tiene poder para contrarrestar los submarinos rusos. Pero en conclusión sigue el bloqueo. La idea del bloqueo es asfixiar económicamente a Ucrania para que no pueda proseguir una guerra de desgaste, pero a su vez generar una crisis alimentaria global, porque esa crisis alimentaria va a impulsar no solamente la inflación y la subida de precios, sino que sobre todo va a golpear a los países más pobres en el Medio Oriente y en África. Va a generar una nueva ola migratoria de países que van a venir hacia Europa, va a ser una gran presión para los países europeos. Entonces la estrategia del bloqueo de Odessa es que en unos cuantos meses, si esto se da tal como lo está pensando Putin, los mismos países europeos consideren que la solución es no seguirle dando armas a Ucrania, sino presionar para que Zelensky negocie con Putin aceptando sus exigencias. Pero cuando uno está escuchando que aquí se está mencionando de que Ucrania puede ganar la guerra, ¿cuál sería ese plan de acción con ese escenario? Pues el mismo Zelensky dijo que actualmente le es imposible, o sea, ganar la guerra, como yo entiendo ganar la guerra, es que Ucrania Recuperar su quede con país, los ¿no? mismos, ganar la guerra considero yo que es que Ucrania quede con los mismos territorios de antes de la invasión. Ujú. En estos momentos los rusos controlan un territorio muy importante de Ucrania, sobre todo gran parte de la salida del mar. El mismo Zelensky dijo que con el armamento que tienen, incluso con la ayuda que le están dando, ellos no pueden recuperar Mariupol ni siquiera. Entonces, cuando a mí me dicen que puede ganar la guerra, yo a veces no sé si más bien los quieren impulsar para seguir peleando, porque a la hora de la verdad el interés de otros es que Rusia y Ucrania se debiliten, sobre todo Rusia. Y esto sería una guerra proxy. Utilizamos a Ucrania, la armamos para que el ejército ruso se debilite. Eso es lo que yo todavía no lo tengo claro, a veces tengo mis dudas. Pero si Ucrania no tiene aviones, no tiene más armamento pesado, no sé cómo va a recuperar ese territorio. Ucrania hasta ahora lo que está haciendo es ralentizar el avance ruso, y eso es totalmente lo que está haciendo. Han hecho una gran resistencia, pero los rusos han seguido avanzando. Y Ahora, de hecho, en mi opinión, las bajas ucranianas deben ser abismales, mucho más de lo que dicen las fuentes oficiales. bueno, de hecho hubo una corrección también de las Naciones Unidas, pero que se hablaba porque se hace como el conteo de 3.000 y algo, pero dicen que es el doble de eso. No, y además la cantidad de personas que han tenido que huir del país y que están como refugiados, es otra de esas grandes tragedias. Estados Unidos está solicitando al presidente un paquete para que se ayude. Ese paquete incluso lleva también ayuda humanitaria, pero ¿podría marcar alguna diferencia? Porque estamos hablando de billones de dólares, que ya no se habla de millones, sino de billones. Estamos hablando de 40 billones. El problema es que Rusia está llevando la invasión no como una guerra, sino como una operación especial. ¿Cuál es la diferencia? Ujú. Que está utilizando nada más 190.000 hombres en un país de 44 millones de habitantes, y está usando nada más una parte de su poder de fuego. Si Putin declara la movilización general y declara la guerra formal, ya entra otro procedimiento, digamos, militar. Y ya Putin contaría automáticamente con 900.000 reservistas para enviarlos al frente. Entonces, mira la cifra, estamos pasando de 190.000 actualmente
a 1.090.000, más un potencial llamado a las armas de 5 millones de hombres. Entonces, ¿qué puede cambiar este paquete de ayuda de Estados Unidos, que es sumamente costoso? Pues depende, lo que puede hacer es que lo ralentice al punto de que Putin prefiera, bueno, ya he ganado cierto territorio, ya con esto puedo presionar a largo plazo a Ucrania, mejor congelo el conflicto y en un futuro intento otra vez. O sea, Ucrania hoy en día es mucho más débil de lo que era antes del 24 de febrero de este año. Pero creer que con este paquete Zelensky va a poder recuperar todo el territorio, pues no, yo no lo creo, porque a lo que los rusos empiecen a perder territorio, si es que llegan a perder territorio, pues Putin tiene el comodín de llamar a la movilización general. Y otro detalle es que Putin, o sea, los rusos vienen bombardeando a Ucrania constantemente a través de la aviación estratégica. Si bien se le dio armamento antiaéreo a Ucrania, y por eso los aviones como por ejemplo los Sukhoi no sobrevuelan las principales ciudades de Ucrania porque pueden ser derribados, los rusos están utilizando un avión que se llama el Tupolev 160, que puede lanzar bombas a casi 2.000 kilómetros de distancia. Entonces estos aviones volando desde Rusia están atacando infraestructura crítica. Estoy hablando de bases industriales, almacenes, nudos ferroviarios, y cuando atacan almacenes, muy probablemente ahí se esconden armamento occidental. Entonces, no sabemos a ciencia cierta si el armamento que está enviando Occidente va a llegar completo al frente. ¿Y el que utilizó hoy en Odessa es uno de esos que tú estabas describiendo, uno que es hipersónico? No. Sí, sí, sí. Bueno, este tipo de misiles pueden ser lanzados desde submarinos o precisamente generalmente desde aviones. Como esto es el Mar Negro y ahí los ucranianos no tienen mucha capacidad de acción, yo no sé, a lo mejor lo pusieron desde un Sukhoi y pudieron haber lanzado el misil. Pero, por ejemplo, cuando atacan a la ciudad de Kiev o cuando atacan, por ejemplo, a Leópolis, que es una ciudad que está cerca de Polonia, están utilizando la aviación estratégica. Son estos aviones que son muy costosos de utilizar, pero ya lo dijo Putin en el desfile, pues Ucrania para ellos no tiene costo. Entonces utilizan estos aviones, están sobrevolando territorio ruso, es decir, están fuera del alcance de los misiles antiaéreos y pues lanzan el misil e impactan. Sea en un nudo ferroviario, sea en una estación de electricidad, sea en un depósito de gasolina. Esto es muy importante porque hay escasez grave de gasolina en Ucrania en estos momentos, o en un almacén. Y no creo que haya sido un almacén cualquiera que ataquen con un misil sumamente caro. Yo tengo una inquietud, César. ¿Tú cómo sabes todo eso? Uh-huh. ¿Cómo sabes tanto de todo Bueno, eso? bueno, yo estudié estudios internacionales, luego hice un máster en ciencias políticas, pero luego aquí en Francia me vine a hacer un máster en seguridad internacional. Tuve profesores de alta gama. Uno de mis profesores fue el general Jean-Paul Raffin, que fue embajador de Francia en la OTAN. Entonces, con ellos me he nutrido bastante y he seguido pues las investigaciones. Y digamos, mis estudios en general, también aplico la lógica a lo que yo veo. Por ejemplo, no tengo cifras y lamentablemente, los analistas necesitamos evidencia disponible, así que por eso mis análisis tienen un margen de error, porque no hay evidencias disponibles, y sobre todo en esta guerra que se está utilizando la propaganda, pues evidentemente que son cifras infladas. Ambos bandos están utilizando propaganda. Pero, por ejemplo, cuando yo veo que un país ya ha hecho la cuarta movilización general y muchas de las fotos de los que mueren han sido reservistas porque muestran el carnet de reservista, entonces ahí ya me da una impresión de que la cantidad de víctimas debe ser, pues, muy, muy, muy alta. Otro asunto, por ejemplo, en la ciudad de Mariupol había más o menos 21.000 soldados ucranianos en armas cuando fue asediada. Hoy en día solamente existe digamos, en los túneles de la ciudad de la siderúrgica de Azovstal unos cientos de hombres. Quiere decir que, bueno, y los rusos tomaron 3.000 prisioneros, quiere decir que hay unos 17.000 hombres que simplemente desaparecieron. Conclusión, no me puedo creer la cifra de que hasta ahora van nada más 1.500 muertos. Pues entonces aplico la lógica. Ucrania todavía no está derrotada, ojo.
todavía está dando la batalla, todavía es una batalla muy dura. Pero no soy tan optimista, creo que hay que ser un poco reservado. Creo que esto es una guerra que va a durar mucho y muchas veces esta es la guerra que más le conviene a los rusos, guerras de desgastes interminables, porque los rusos atacan no solamente desde el punto de vista militar, esto es una guerra híbrida, entonces atacan al país como tal. Muchas veces los analistas militares ven una guerra como dos ejércitos que se enfrentan, pues los siloviki, que son los que gobiernan en Rusia, más bien ven es a dos países que se enfrentan. Entonces se dan el lujo de atacar a la infraestructura crítica, vital, incluso civil, porque si el país colapsa como tal, tampoco va a haber ejército que aguante. Entonces esto es lo que están haciendo y una guerra de desgaste. Y cómo ves entonces a los países que están alrededor? Es decir, la Unión Europea, Estados Unidos por un lado, los chinos que, aunque no están respaldando abiertamente a los rusos, sí están como apostando de ese bando, y están los otros que también están como, que se vio en la votación de las Naciones Unidas, ¿no? Que prefirieron abstenerse, pero una abstención es más bien inclinados más hacia los rusos, ¿no? Sí, hay como una división del mundo, sobre todo el mundo asiático y el Medio Oriente tiene una visión muy distinta de los conflictos de los occidentales. Es una cuestión histórica, por ejemplo, tenemos el caso de la India. Estados Unidos no ha logrado convencer que India deje de comerciar con Rusia y que se apegue a las sanciones, en parte porque durante los años 60, 70, la India era un país extremadamente pobre y quien los ayudó desde un punto de vista técnico y económico fue la Unión Soviética. Y más bien tuvieron la espalda de Occidente en ese entonces. El propio Anthony Blinken, por ejemplo, cuando fue a India, dijo, reconocemos que nosotros antiguamente no fuimos un socio para ustedes, pero aquí estamos para hacerlo. Pero bueno, ese tipo de cosas quedan. La India tampoco es que es profusa, pero digamos que dice, yo me lavo las manos y yo comercio con los rusos y me he ido bien con ellos. Entonces, digamos que así está el mundo. Por ejemplo, los países árabes en donde no hay democracia, no hay derechos humanos, no podemos pedir que se favoricen con lo que está pasando en Ucrania. Y mucho menos, por ejemplo, Arabia Saudita, que es un país que está haciendo prácticamente lo mismo, pero con Yemen. Ujú. Entonces, en parte también por eso citan y dicen, pero es que aquí hay una doble moral de Estados Unidos, porque se indignan con lo que está haciendo Rusia en Ucrania, pero no se indigna con lo que está haciendo Arabia Saudita en Yemen y más bien les venden armas. Entonces, ese tipo de cosas, Oriente tiene una visión un tanto distinta de los conflictos y de lo que nosotros vemos como lo que está pasando. Y en parte porque a esa mitad del mundo que no votó para condenar a Rusia en las Naciones Unidas, ve el tema de Ucrania no como una guerra mundial, sino como una guerra occidental. Y como una guerra que nos atañe a nosotros, a los europeos y a los norteamericanos, pero no así a los indios, no así a los chinos, no así a los árabes y no así a muchos africanos. E incluso muchos países latinoamericanos. Por ejemplo, Brasil se abstuvo y parte de la abstención se debe a la presión de los ganaderos brasileños, de los agricultores brasileños, porque Rusia y Bielorrusia son de los principales productores de fertilizantes del mundo. Entonces les interesa mantener acuerdos comerciales para que los precios de los alimentos no suban demasiado y ellos poder mantener competitividad. Y te dicen, bueno, sí, Rusia está violando los derechos humanos en Ucrania, pero Estados Unidos hace lo mismo, Estados Unidos apoya a gente que también hace lo mismo. Conclusión, cada quien debe apoyar sus intereses. A Brasil lo que les interesa es seguir comprando fertilizantes rusos. Entonces, Cada es uno un va. tema un poco complicado. Pues muy bien, y vamos a seguir monitoreándolo. Pues César, muchísimas gracias por este contacto, muy, Muchas muy gracias a amable. ti. Es César Sabas, experto en geopolítica y conductor del programa Estrategus de Contrapoder allí en YouTube. Lo pueden buscar.